La Biblia es palabra de Dios y por tanto debe decir la verdad. Pero a veces encuentro cosas que parecen ir en contra de la razón. Razón que se ha fundamentado en la ciencia. ¿Quién dice la verdad? ¿La Biblia o la ciencia? Si quieres conocer la respuesta, quédate por acá. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Sergio Pérez Portilla. Lo primero que quiero decir es que no hay contradicción entre la Biblia, es decir, la fe, y la ciencia, es decir, la razón. No hay contradicción. Me pueden decir muchos, pero es que yo leo algo en la Biblia y no tiene nada que ver con lo que está en la ciencia. Es que depende de cómo leemos. Depende de cómo interpretamos lo que estamos leyendo. Lo voy a poner muy fácil. Si yo leo, por ejemplo, una novela y en la novela el protagonista vuela, el protagonista es un vampiro, el protagonista es un hombre lobo, etc. Entonces, yo sé que es una novela y no puedo creer que eso sea una crónica literal de lo que está pasando allá afuera. Eso es definitivo. Al igual con la Biblia. A veces nosotros hemos leído la Biblia y lo que hemos intentado es creerla a pie juntillas. Es creerla fundamentalmente, literalmente. Y ese ha sido un inconveniente durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice la Iglesia, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos lo recuerda siempre, que la Biblia debe leerse según la intención de los autores, según los géneros literarios, las formas de sentir, las formas de hablar de los tiempos en los que fue escrita. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, un género literario es una manera de hablar. Y así como puse el ejemplo de una novela, también podemos poner el ejemplo de una poesía. Yo una poesía no la voy a leer igual que una ley. Una ley no la voy a leer igual que una noticia, que una crónica. Entonces, tenemos que saber que en la Biblia hay crónicas, hay noticias, hay novelas, por supuesto, y esto no tiene que espantarnos de ninguna manera. Lo vemos claramente en los evangelios. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando le piden, por ejemplo, que aclare un punto? Lo que él hace es contar una parábola, porque era la forma usual en la que en aquellos tiempos, los tiempos de Jesús y los lugares de Jesús, se daba la enseñanza. En aquel entonces ni siquiera había la ciencia como la conocemos el día de hoy. Entonces no había un lenguaje científico en aquellos tiempos como lo hay el día de hoy. Esto no quiere decir que no digan la verdad, sino que se dice la verdad de una manera en la que se podía explicar anteriormente. Esta verdad, con la verdad que encontramos el día de hoy, se empalma, es la misma. En todo caso, si son verdades que no dicen lo mismo en el sentido de amplitud, se complementan, por supuesto. Pero no quiere decir que estén en contradicción. La verdad no puede contradecirse consigo misma. Entonces, todo tiene que ver con la forma en la que leemos e interpretamos la Sagrada Escritura. Si nosotros la leemos de manera literal, por supuesto que hay cosas que pasaron literalmente, que eso es definitivo. Que Jesucristo murió es algo literal. Por supuesto que Jesucristo fue crucificado es algo literal. Pero por ejemplo, los signos que aparecen en la muerte de Jesús, esa oscuridad, ese temblor de tierra, esas rocas partiéndose a la mitad, incluso los santos que en ese momento resucitaron, eso es lenguaje teológico. No estamos lejos de poder entender esto, pero es como otro idioma. Si nosotros escuchamos a una persona que habla un idioma que desconocemos, entonces, pues no vamos a entender absolutamente nada. Pero aquí viene el engaño, por así decirlo, que tenemos al leer la Biblia. Al estar al día de hoy en las lenguas de cada uno de nosotros, podríamos decir que le entendemos. Pero en realidad hay una diferencia entre entender el enunciado y entender a qué se refiere ese enunciado. Por eso es importante que estudiemos acerca de la Biblia, en el entorno de la Biblia, las maneras de hablar de aquellos tiempos, y así nos vamos a dar cuenta de que ciencia y fe no se contradicen, razón y fe no se contradicen. Vamos a darnos cuenta de que aquello que en apariencia era una contradicción, en realidad eran dos formas de decir una misma verdad, o quizá eran dos verdades dichas con un lenguaje parecido, lo que parecía que al ir cada una por su lado eran contradictorias, pero en realidad hablaban de realidades diferentes.
Nos vemos pronto.